Un saludo. El día de hoy vamos a hablar del Museo de Israel. El trabajo está dividido en dos partes. La primera, todo lo que debes saber. Yo voy a trabajar con ustedes y desarrollé el ítem 1 y 2, Ismael el 3 y a nivel 4. En la segunda parte vamos a revisar los recorridos. Hablemos de la administración. Desde su fundación hasta 1966, el Museo Rockefeller estuvo administrado por un consejo internacional. Luego, desde la fundación del Museo de Israel, pasa a ser una sede este, y su director es entonces el del Museo de Israel, Ido Bruno. El museo tiene tres fuentes de ingresos principales: estatales, particulares y visitantes. De las particulares tenemos este esquema de rangos. Podemos mencionar, por ejemplo, el de fundador a partir de donaciones mayores a $1.000.000, donde se quiere un reconocimiento cultural y la posibilidad de ser un líder de alguna de las comunidades internacionales. Acá podemos ver la participación de cada uno de esos sectores. Vemos que, por ejemplo, el gobierno de Israel un 12%, donaciones 34% y visitantes más del 50%, para un total de $30 millones, eso para el año 2018. Otra fuente de ingresos son estas obras de artistas plásticos. Esta, por ejemplo, vale $50.000. Con el profesor Snyder, el museo alcanzó un máximo de 80.000 visitas para el año 2017, y con el profesor Ido Bruno 921.000 para el año 2019, de las cuales 420.000 eran ciudadanos extranjeros. El museo ofrece servicios particulares y profesionales. Los profesionales podemos mencionar, por ejemplo, de la biblioteca de imágenes, donde se puede acceder a imágenes para trabajos de tesis, portadas de libro o trabajos artísticos profesionales, o el acceso a obras para su estudio de motivación académica, donde se puede realizar una inspección. Acá podemos ver uno de los tours que se ofrece en la página del museo, las principales redes sociales y las 3 sedes señaladas en Jerusalén. A la derecha, el Museo Arqueológico Rockefeller, en el centro de la Casa Ticho, que es más artístico y no es tan antiguo. Y a la izquierda podemos ver el Museo de Israel, la sede principal. Acá hemos señalado del Museo de Israel sus principales edificios. En la primera tenemos el Santuario del Libro. En la segunda tenemos el modelo a escala del Segundo Templo. En la tercera tenemos los edificios de artes. Y en la cuarta los edificios de arqueología. Acá vemos la Casa Ticho. De las bibliotecas podemos mencionar, por ejemplo, de la Israel sus 55.000 imágenes y su amplia colección de más de 200 volúmenes. En el Museo Rockefeller podemos mencionar su amplia gama de obras antiguas. Por ejemplo, tenemos esta de 1519, esta de 1664 y esta de 1714. El Museo Rockefeller alberga más de 500.000 libros y los registros arqueológicos desde 1930 hasta la actualidad. De los 200 volúmenes mencionados del Museo de Israel, todos son únicos y antiguos. Ahora vamos a hablar un poco de historia, la cual considero para Rockefeller en su etapa de fundación un periodo internacional y una etapa de modernidad relacionada con el Museo de Israel. Para hablar de la historia tenemos que ir hasta el siglo XX, en la etapa de dominación británica de lo que hoy es Palestina. En el año 1920, el académico James Henry Bresten nota que no hay una oficina de antigüedades ni un museo para una zona donde hay tanta exploración arqueológica. Entonces habla con el filántropo y banquero David Rockefeller, el cual hace una donación de $30 millones, y con la aprobación del alto comisionado se termina la construcción el 13 de enero de 1931. Los británicos salen de Palestina de 1948. Del año 48 al 66 es administrado por una junta internacional, y en el 66 el rey Hussein de Jordania se anexa a Jerusalén y al museo, cambiándole el nombre de Museo Nacional de Palestina a Museo de Jordania. Un año después sucede la Guerra de los 6 días. Israel
toma control de Jerusalén Este y repatria el museo con el nombre de Museo Arqueológico Rockefeller. 2 años antes, en 1965, ya se había formado el Museo de Israel, que ya poseía sus exhibiciones más importantes, la del Santuario del Libro con los rollos del Mar Muerto y el modelo a escala del Segundo Templo. En ese mismo año, 1965, se forma la Oficina de Antigüedades. El Museo Arqueológico Rockefeller queda administrado entonces por esas dos instituciones. Hoy en día los dos museos siguen retroalimentándose y nutriéndose de donaciones de arte moderno y de los descubrimientos arqueológicos de esta importante zona del Medio. Ahora que conocemos la historia de estos museos, veamos lo que nos ofrecen. En un plano general, el Museo de Israel tiene una gran cantidad de artículos y temáticas distintas en sus colecciones. Tienen desde arte moderno, herramientas, maquetas, monedas, la máscara que me daba pesadillas de niño, estatuillas, fósiles, tablillas. Todos estos artículos nos dan una idea de cómo era la civilización y cómo ha evolucionado, evidenciando cómo cada cultura tiene sus propias costumbres. Algunas colecciones se encuentran en exhibición permanente, otras en exhibición temporal, normalmente por un tiempo de unos 8 a 12 meses, y los artículos que se lo pueden permitir hacen parte de las exhibiciones viajeras, que están a cargo del Departamento de Exhibiciones Viajeras. Estas exhibiciones viajeras son muy especiales. En su mayoría se componen de trabajos artísticos y de objetos arqueológicos, que son llevados a varios países europeos, donde sirven para construir relaciones con otros museos y atraer turistas. Todas estas colecciones tan variadas hacen parte del Museo de Israel, mientras que el Museo Rockefeller se centra en arqueología, ya que la mayoría de sus artículos son objetos desenterrados entre los años 1919 y 1948. Una excepción es la colección reciente llamada Un vistazo al paraíso, que está compuesta de cerámicas de hace poco más de 100 años y representa más el arte que la arqueología. El papel de la historia antigua en el Museo Rockefeller se hace más evidente con su colección más importante en términos de popularidad, los manuscritos del Mar Muerto. Estos más de 970 manuscritos son rollos de pergamino que fueron escritos en hebreo, arameo y griego, y varios contienen textos bíblicos, los más antiguos descubiertos, y en colaboración con Google han sido fotografiados y traducidos para el gran público. En esta página web se pueden leer los que están mejor conservados. Estos manuscritos están relativamente bien conservados gracias a que estaban guardados en vasijas que habían sido ocultas en varias cuevas alejadas al norte del Mar Muerto, ya que ahí los ocultaron los judíos que estaban escondiendo estos escritos de los romanos, que estaban arrasando la zona por el año 70 después de Cristo. Estos escritos tienen una larga historia desde que fueron descubiertos en 1947 por unos pastores que estaban buscando una de sus ovejas. Pasaron por un anticuario en trozos separados para aumentar su valor. Una parte fue contrabandeada a América en 1948 para alejarlos de la guerra árabe-israelí de ese mismo año. En 6 años fueron vendidos y eventualmente fueron comprados con dinero de donantes particulares y del gobierno israelí para así ser llevados de vuelta a Israel. La mayoría de estos manuscritos están en el Museo Rockefeller. Otra parte está expuesta en el Museo de Israel, en el Templo del Libro. Otra pequeña parte está en Francia y otra en Holanda. Por último, una colección que muestra cómo este museo permite aprender de la región de Canaán es Ashkelon, una retrospectiva, que se compone de estatuas, monedas, figuras y cerámicas desenterradas de la ciudad costera de Ashkelon. Una ciudad realmente antigua, que ha sido dominada por egipcios, canaanitas, griegos, romanos, fenicios, persas, cruzados
y más civilizaciones hasta que finalmente fue destruida en 1270 después de Cristo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la conservación. Esta es realizada por la Autoridad de Antigüedades de Israel, en el Museo de Israel, el cual posee las siguientes secciones especializadas: conservación preventiva, conservación de objetos orgánicos y metales, conservación de objetos de piedra, cerámica y vidrio, conservación de papel, grabados y dibujos, conservación de pintura, conservación de textiles y conservación de madera y superficies decorativas. A continuación vamos a mencionar historias de algunos objetos que se han restaurado en los laboratorios de conservación del Museo de Israel. Bueno, nos vamos a centrar primero en los famosos pergaminos del Mar Muerto, que han pasado por varios procesos de restauración y conservación, y nos vamos a centrar en el último proceso porque los primeros procesos no fueron buenos procesos y antes dañaron más los pergaminos. Entonces, gran parte de este último proceso fue tratar de arreglar los daños causados por las malas prácticas anteriores. Entonces, lo primero que hicieron fue que removieron los trozos de pergamino de nuevos cartones acidificados y placas de vidrio sobre los que estaban. Y después los unieron con papel japonés y les pusieron bisagras preparadas también con papel japonés. Algunos trozos de pergaminos estaban cubiertos completamente por cinta adhesiva y no se podía usar bisagras en ellos. Entonces estos se insertaron en una funda de papel japonés que se unió a un trozo de tela para limpiar lentes, que luego se rodeó de cartón libre de ácido. La cinta adhesiva, en los casos que se pudo, porque no en todos los casos se pudo remover la cinta adhesiva, la removieron utilizando una pistola de aire. Luego aplicaron vapores de solventes orgánicos a la superficie o cataplasma con gotas de solventes. Este fue el proceso de restauración. Para la conservación mantienen los pergaminos con una humedad relativa de entre el 35 y 40%. Bueno, el siguiente objeto es un abanico del siglo XIX. Este objeto no lo mantienen en el Museo de Israel en Rockefeller, en otro museo de Israel, pero la restauración sí se realizó en el Museo de Israel. Es un abanico del siglo XIX y la restauración se hizo en dos fases. Primero, una restauración en refuerzo de la estructura de la guardia del abanico y de la infraestructura de la hoja, y una restauración de la montura de la hoja. Faltaban 4 perlas de agua dulce que se reemplazaron utilizando unas similares. Se pegaron utilizando un pegante de paraloid en etanol y acetona como adhesivo. Algunas de las varillas de marfil del abanico estaban rotas, se reforzaron con titanio y se unieron de nuevo. Luego se fabricaron nuevos ribetes de oro usando oro de 18 quilates, que a diferencia del latón, que era el material de los ribetes viejos, no se oxida. Luego se reforzó la hoja del abanico insertando una capa extra de vitela dentro de la montura. Las partes de papel faltantes se reemplazaron con injertos de papel del mismo ancho, que se unieron a una capa de pergamino fino de 60 a 70 centímetros que fue usada para luego forrar la montura. La pérdida de color se retocó usando acuarelas de la marca Winsor & Newton. Una vez que se restauró la hoja, se pegó al esqueleto con una capa generosa de pegamento. Estas reparaciones finalmente aumentaron el grosor del abanico e hicieron que este perdiera la capacidad de ser doblado. Actualmente este abanico se conserva con luces LED que no emiten ultravioleta con una luminosidad de 40 luxes. Bueno, el siguiente objeto es el códice de Alepo. Primero limpiaron la superficie con bastoncillos de algodón humedecidos en saliva y repararon fisuras que tenían las hojas usando pegamento y pergamino en blanco, las cuales luego dejaron secando entre 25 y 30 minutos en papel secante húmedo. Luego los pasaron a una mesa de vacío, una mesa que succiona, los voltearon hacia arriba y los colocaron sobre terileno. La presión de la mesa la pusieron a 8.5 centímetros de presión de agua. Le rociaron alcohol isopropílico, el cual la mesa se encargaba de drenar. Después los cubrieron con otro trozo de terileno y un pedazo de tereftalato de polietileno. Luego incrementaron la presión a 25 centímetros. Después de 25 minutos el pergamino quedó casi seco y removieron el tereftalato y dejaron el pergamino unos días entre papel de secado bajo una leve presión que se cambiaba constantemente para estirar el pergamino. Bueno, por último vamos a hablar de unas acuarelas hechas sobre telarañas. Entonces las acuarelas se removieron del soporte que tenían de cartón reciclado y se colocaron en un papel japonés fino. Esto se logró cortando los bordes del papel japonés con agua y una vez cortados aplicaron pequeñas cantidades de metilcelulosa que tenía bajo contenido en agua en el papel. Luego se puso la telaraña junto al papel y con ayuda de instrumentos especializados se entrelazaron las fibras de pegamento entre los dos materiales.
Una vez la telaraña se pegó al papel, esta fue fijada en una tabla desasificada, se puso otra vez en el marco original y se protegió con vidrio ultravioleta plexiglas. Vamos a realizar en este momento un recorrido superficial por el Museo Rockefeller y por el Museo de Israel de parte. Empecemos con el Rockefeller. Así se ve el museo visto desde el frente. Podemos notar la torre donde opera una de las oficinas de la Autoridad de Antigüedades de Israel. En la zona más alta, en la planta alta, se encuentra esta zona de reuniones. Si hubiéramos entrado, nos hubiéramos encontrado este panorama. Ahora, si nos dirigimos hacia la izquierda, podemos encontrar este vestíbulo donde ya hay algunas exhibiciones. Volvemos a la zona donde se aprecia la cúpula. Si seguimos hacia la zona de la cúpula, nos encontramos en este espacio. Y si tomamos hacia la derecha, llegamos a la zona de arqueología. Y si vamos hacia la izquierda, llegamos a la zona de bibliotecas. Así se ve la zona de arqueología vista desde la zona de bibliotecas. Ahora entramos a la zona de bibliotecas, que se ve de esta manera, donde están varias de las obras mencionadas, antiguas, y todos estos registros. Y si entramos a la derecha, la zona de arqueología, podemos ver que este es el panorama. Ahora vamos a ver el plano que se usó para crear el Museo de Israel y vamos a ver este video en el que podemos apreciar en este modelo las diferentes partes. Aquí vemos en esta vista al santuario del libro, donde están parte de los rollos del Mar Muerto. Una parte también está en el Museo Rockefeller y otra está en otros países. También la posición relativa del modelo a escala del segundo templo. Ahora aquí se puede ver el museo visto de forma más general. El museo está rodeado por varias estatuas de arte moderno y en este momento podemos ver los edificios. Como mencionamos, los edificios de arriba son los edificios de arte y los de abajo son los de arqueología. Claro que hay exhibiciones mezcladas en estos dos espacios. Vamos a mencionar ahora unas primeras conclusiones, especialmente de las partes 1 y 2 y considerando esos 4 puntos motivadores. Partimos del hipotético de que el Museo de Israel y todas sus exhibiciones han desaparecido, nunca existieron. Para responder la primera pregunta, que puede ser bastante compleja, podemos considerar todo lo que no sabríamos de la vida hebrea, sus costumbres, tradiciones, la forma en la que se relacionaban, su sociedad. Con la pérdida de los rollos del Mar Muerto, perderíamos todo lo que sabemos de esa civilización en el periodo inmediatamente anterior a Jesucristo, que es la información más fidedigna de este momento. Y ni mencionar todo lo que no sabríamos mediante el arte y los descubrimientos arqueológicos. Israel perdería su centro cultural e histórico más importante y más antiguo en el caso del Rockefeller, y no solo eso, peor aún, perdería un nexo que conecta a la historia de los habitantes de esta zona con los israelitas de hoy en día, y eso es muy importante porque le da legitimidad a los estados, cuando la historia del pasado está conectada con los habitantes del presente. En una tercera instancia, se estaría perdiendo un estudio, en el caso de los archivos de las cruzadas del Museo Rockefeller, de cómo eran esas primeras relaciones entre la Europa medieval y Medio Oriente. Y eso es muy importante porque esos archivos arrojan cómo veía Occidente a Oriente en ese momento y nos puede llevar incluso a unos primeros estudios de orientalismo.
Y esta relación es muy importante porque se puede llegar incluso a una comparación entre cómo fueron evolucionando esas relaciones a lo largo de la historia, algo que no sería posible en este hipotético. Finalmente, vamos a ver que las pérdidas no serían solo para la civilización región de Israel-Canaán, sino que, por ejemplo, las pérdidas se extienden a todas las regiones y civilizaciones del curso. Acá vemos, por ejemplo, a una estatua de Ariano. En el segundo caso vemos a una figurilla de Harpócrates, el dios del silencio griego, una figurilla de caballo egipcia, una mujer egipcia preparando cerveza, una curiosidad muy bonita que ese es uno de los primeros juegos de mesa que existió, se llama Sebed egipcio, una exhibición también muy interesante de Mesopotamia. Esa exhibición que pertenece a la región de Siria. Esta pertenece a Siria, esta a Persia y esta un poquito difícil de encontrar a Anatolia. Entonces, como vemos, todos estos descubrimientos son en la zona de Israel, pero tienen algo de las otras regiones, civilizaciones. Es entonces la historia de Medio Oriente una historia conectada.